es para el creyente, pero en doctrina no toda la Biblia es para el creyente. ¿Por qué decimos esto? Mira, vamos a abrir tu Biblia en Efesios, ¿okay? Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo, que es el apóstol a la iglesia, reconoce tres dispensaciones: pasado, presente y futuro. Nada más. Todo lo demás son ideas de hombres. Nosotros debemos escuchar lo que Dios le dice a la iglesia a través del apóstol Pablo. A través de este mensaje vas a comprender por qué es tan importante el apóstol Pablo. Pero aquí en Efesios 2, versículo 11, voy a leer del 11 al 12, aquí en tu guía vas a encontrar que se llama la primera dispensación. Tiene muchos nombres. Se llama antigua dispensación, se le conoce como en otro tiempo, se le conoce como la dispensación de la profecía o profética o de la ley, porque es algo que los profetas anunciaron. Por eso tiene ese nombre de profeta o profecía, porque los profetas la anunciaron, la hablaron, la dieron a conocer. Nuestro Señor Jesucristo vino y predicó lo que los profetas habían dicho. Él cumplió con la profecía. Si se acuerdan de esas escrituras más o menos, ¿verdad? Es más, en Mateo 5:17 dice: no piensen a los judíos, no piensen que vine a quitar la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Ok? Entonces la primera dispensación comprende del versículo 11 al 12. Tiene que ver con todos los libros de la Biblia, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta el libro de los Hechos capítulo 7. Lo que le estamos queriendo decir es que el apóstol Pablo dice que todo lo que se nos diga desde Génesis hasta el capítulo 7 de Hechos no es en doctrina para la iglesia. Es en amonestación, es como ejemplo, es como ilustración. Pero una cosa es ilustrar, dar un ejemplo, y otra cosa es decirte: esto es doctrina para ti. Lo que tú lees en los evangelios no es doctrina a la iglesia. Se nos habla de Jesús de Nazaret, un judío que nació en Israel y que vivió entre los judíos y que predicó a los judíos. No predicó a la iglesia. Él va a predicar a la iglesia a través de un hombre, años después. Pero Cristo, es más, cuando envió a sus discípulos, les dijo: no vayan, está prohibido que ustedes vayan a los gentiles. No vayan a los gentiles y eviten pasar por las ciudades de los samaritanos. No sé si te acuerdas de una mujer sirofenicia que le estaba gritando a Jesucristo, le decía: Señor, sana a mi hija. Y Jesucristo ni siquiera la volteó a ver. Insistió tanto esta mujer, que era gentil, y Jesucristo no la ve. Le dice a los discípulos: no es bueno que nosotros le quitemos el pan de los niños y se lo demos a los perros, porque así se le decía a los samaritanos, mitad judío y mitad gentil. Y entonces esta mujer le dijo: Señor, pero hasta de las migajas comen los perros. Y Cristo en ese momento sana a su hija, pero Él no vuelve a hablar con ella más. Jesucristo no va a hablar con ningún gentil. Lo hace con la mujer del pozo, que era samaritana, se queda unos días, pero ordena a sus discípulos no ir con los gentiles, solo con los judíos. Jesucristo solo predica a los judíos, nunca a la iglesia. Jesucristo nunca habló de gracia. Eso lo hace después a través del apóstol Pablo. Entonces, lo que tú y yo estamos aprendiendo es que hay una división. Desde Génesis hasta el libro 7 de los Hechos, comprende solo a Israel en cuanto a doctrina. Doctrina es: estas cosas son absolutas. Estas cosas son para el creyente, no son cuestionables, son doctrina. ¿Sí se entiende? Entonces, en el versículo 11 dice: por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acuérdate de que en otro tiempo, tú gentil, dice aquí, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, se refiere a los gentiles, no conocías a Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo.
Pablo dice que esa dispensación fue hablada, fue platicada, fue anunciada, y en esa dispensación los ángeles tenían una función que ahorita ya no tienen. Tú vas a ver en estas hojas, en estas guías de estudio que estás recibiendo, que se mencionan muchas cosas que los ángeles hacían. Ahorita ellos no hacen eso. ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Okay? La segunda dispensación inicia cuando Dios llama al apóstol Pablo. Y esa se comprende del versículo 13 al 18. Esa dispensación es la que corresponde a la iglesia de Jesucristo. Nosotros recibimos de toda la Biblia amonestación, instrucción, ejemplos, pero doctrina solamente a través de las epístolas del apóstol Pablo. Nada más. Esto está en el versículo 13, voy a leerlo, y lo que estás leyendo, repito, está en tu primera hoja de guía de estudio. Versículo 13 dice: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, refiriéndose a la circuncisión. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, tanto al judío como al gentil. Entonces, ¿dónde encuentras tu doctrina? Desde Romanos hasta Filemón, y del capítulo 8 al 28 del libro de los Hechos. En eso que estás escuchando se comprenden las doctrinas, y esta doctrina se llama la doctrina de los ángeles. Tiene que ver con la mujer que es creyente mucho. Entonces vamos a iniciar. Hay una futura dispensación, la tercera, está en el versículo 7, Efesios 2, 7, y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa futura dispensación ocurrirá o iniciará cuando la iglesia sea tomada y llevada a los cielos. No sé si estés familiarizada con la doctrina del rapto. El arrebatamiento es algo real. Cristo no tarda en venir por su iglesia. Cuando Él descienda, la iglesia va a subir a los aires y va a ser tomada y llevada al reino de Dios. La iglesia no va a estar en la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia, es para corregir a Israel. No es para el mundo. Se llama la angustia de Jacob, Jeremías 37. Jeremías 37 dice: es la angustia del pueblo judío. Esta nueva dispensación inicia cuando la iglesia sube. Entonces estamos viendo tres: la antigua, que fue solo dada a Israel; la presente, que es dada a la iglesia; y la futura, que será dada otra vez a Israel. Porque ahorita Dios no trabaja con su pueblo Israel, solo con el cuerpo de creyentes que es la iglesia. Ahorita Israel está como suspendido. Como cuando tú no pagas el teléfono el recibo de teléfonos, no van y te cortan los cables, y no van y desconectan el servicio. Eso es lo que le pasó a Israel. Sí, una pausa. Es lo que hace. Ahorita Israel está en pausa. ¿Cuándo inició la pausa de Israel? Cuando apedrearon a Esteban, el primer mártir, en Hechos capítulo 7. En ese momento, Dios le dice a Israel: ustedes de dura cerviz no han querido entender. Entonces ahora nos vamos a los gentiles. En ese momento Israel es cegado. Dios le pone un velo y inicia el ministerio a los gentiles. Tú y yo somos gentiles. Algunos dicen: es que yo tengo sangre judía. Mira, si fueras judío, no dudarías nada que eres judío. Porque un judío es por madre, es decir, un judío